Síganme en mis redes. Pion, pion. Bueno, gentecita bonita, bienvenidos a otro videito con la X del poder. Ya vamos a estar aquí completando nuestra deliciosa lista de épocas temporales. Eso creo que es una redundancia. Pero bueno, los videos de la X del poder no decepcionan porque me da risa como el título es de ¿qué tan aterrador sería quedar parado en X época? Porque claro, pues llama más la atención si se llaman así. Pero la realidad es de que estos videos son más informativos que la cresta y me encanta. Así que duren. Recuerda, madre, tú eres el ánimo de muchos y la compañía de tantos cara Por eso feliz le con meto ojos tanto sonrientes. esfuerzo, querida Rojita. Así que dejen de verme las tetas triangulares. Y vamos a ver el periodo devónico. Infórmense, gays. Ay, de paso, la música del ambiente también es chido, viejo. Es como yo ni en pedo me asusto con esto, por el contrario, quiero ir, estar ahí y si me muero no me importa, me hice un asadito de pescado de... ¡Ay, se me olvidó el nombre! ¡Ay, se me olvidó el nombre de este pescado de mierda, weón! ¡Dunclosteus! ¡Ay, cómo se me llegó a olvidar, weón! ¡Ataque Loli! ¡Ataque Loli! ¡Ataque Tiernuche! O sea que les gusta ese meme, weón. Si el Dunclosteus ahí... Si tu máquina del tiempo marca un viaje de entre 419 y 359 millones de años atrás, ¿Tengo una eso máquina del significa tiempo? que ¡Oh! has llegado al período devónico. Este intervalo geológico, que forma parte de la era paleozoica, El se sitúa Invincible del cronológicamente tiempo. entre el silúrico y el carbonífero. No. Aunque muchos asocian el auge de la vida terrestre al carbonífero, fue en el devónico donde la vida realmente comenzó a conquistar el continente, marcando una revolución biológica tanto en tierra como en los océanos. A huevo. El nombre devónico proviene de Devon, Inglaterra, lugar donde por primera vez se ¡Ew, identificaron Inglaterra! rocas de este periodo con empiece. características distintas, a mediados del siglo XIX. Fue propuesto por los geólogos Adam Sedgwick y Roderick Murchison, Idea quienes para observaron futuros que estos videos para estratos la X mostraban del una poder. transición ¿Qué tan entre fauna aterrador marina sería antigua quedar y formas atrapado más en modernas? Inserte un país de la TAM. No interrumpan tanto el video, Pioms, aunque de hecho eso sí sería un video muy meme. ¿Qué tan aterrador sería quedar atrapado en Perú? A ver, ¿sabes qué? Fuera de chiste para la X del poder, esa es una gran idea, weón, ¿te imaginas? Así como, ¿qué tan aterrador sería es que estar atrapado en Perú? Pero en lugar de ser una historia como de terror o de legítimamente estar atrapado en Perú, es un video solo hablando de la fauna y flora del lugar así de Perú, o de Bolivia, o de Chile. Depende de tu tono de marrón. Oh. Claro que ella tenía que ser racista, pero ¿se imaginan? Así como, porque claro, estos videos se venden como videos de terror y son informativos, imagínate que lo otro también. ¿Qué aterrador sería estar atrapado en Argentina? Y el video es de la flora, la fauna, un poco de historia inclusive. Oye, esa legítimamente es un buen video. Si no se le ocurre a nadie, esa idea me la voy a robar yo un día que hagan falta views, weón. ¿Qué tan aterrador sería estar atrapado en Perú? Y pongo ahí un meme de Perú es clave y toda la weá. Representando una etapa intermedia clave en la evolución. Si tienes pensado No visitar el intenté en devónico casa. o te quedaste varado en este periodo, te Viajar en el recomiendo que tiempo. antes de salir de tu máquina del tiempo, te equipes con una máscara de oxígeno, ya que como posiblemente supusiste, la atmósfera de este periodo es muy diferente a la de la actualidad. Sí, al En chile. este periodo los niveles de oxígeno en el aire eran bajos, de alrededor del 16 o 17%, y el nivel de dióxido de carbono era más alto. Por lo tanto, a menos de que tengas superpoderes, yo no te recomendaría respirar el aire de este periodo. Ahora bien, tu experiencia en el devónico dependerá mucho. Es muy gracioso como en las épocas NL prehistóricas. sería robo. Sería reinvención creativa. A ver, de hecho sí sería reinvención creativa, porque claro, pues la idea es hacer un video original. ¿Quiénes somos aquí para andar plagiando contenido? ¿Acaso seríamos ¡pip! Inserte creador de contenido aquí, ¡pip! Listo, ¿cachai? ¿Viste? No, o también ser como Nah, plagiar contenido no, bro. Yo soy más de investigar aunque sea un poco, weón. Aunque yo cometo errores. Tuve que regrabar toda una sección del último video porque leí un mal artículo. Pero bueno, pues ¿qué puedo decir? Pobre, es mi culpa. Es lo que tiene grabar videos a las 5 de la mañana. La comprensión lectora sea de sabático. Pero mi punto Superpoderes es... o ser boliviano.
No creo que nadie elija ser boliviano. Pero bueno, lo que trato de decir es de que se me hace muy gracioso como pasamos de épocas con nada de oxígeno a literalmente con sobreoxígeno y pues literalmente morirnos a la verga. Pero no sé, eso se me hace un poquito fascinante de todas las épocas, de que el oxígeno es bien variable, al igual que los climas y todo. Prácticamente cada época se divide porque son un planeta distinto, de cierta manera, ¿no? Eso se me hace chingón de estos videos, ¿no? De que te da como ese pequeño paso, ¿no? A un mundo alienígena. Mira, creo que es el hecho de que me gustan estas épocas que me lleva a que me guste la evolución especulativa, porque es como extra, ¿sabes? Tipo, no lo sé, a mí se me hace chido, se me hace chido. Ah, de paso, iba a comentar, ya me acordé que iba a comentar, que me distrajo el chat. Soy tan imbécil que aquí literalmente en este video me di cuenta que la X del poder es una variante de Invincible. Pero con una X. O sea, no sé, pero se nota la semejanza, ¿no? ¿O soy yo? Bueno, no Por sé, lo tanto, XD. a menos de que tengas superpoderes, Yo digo que no es te un Mark. recomendaría respirar el aire de este periodo. Ahora bien, tu experiencia en el Devónico dependerá mucho de la fecha en la que lo visites. Esto se debe a que el período Devónico se divide en 3 grandes épocas: el Devónico inferior, medio y superior. Esta división permite a los científicos organizar mejor los eventos geológicos y biológicos que ocurrieron eso. durante ese vasto período de tiempo. Durante el Devónico inferior, la vida estaba dominada por peces primitivos y plantas vasculares muy simples, como ¿Vasculares? Cooksonia. Los océanos eran ricos en invertebrados marinos y arrecifes, y los ¿Cómo primeros se peces define con una planta mandíbulas vascular? comenzaron a evolucionar. Más adelante, en el Devónico medio, los ecosistemas comenzaron a cambiar drásticamente. Surgieron los primeros bosques compuestos por plantas altas y sin hojas verdaderas, y los peces óseos, tanto de aletas radiadas como lobuladas, se diversificaron. Es en esta etapa cuando algunos vertebrados acuáticos empezaron a desarrollar características que los preparaban para la vida en tierra, como Tiktaalik. ¡Banda, jumpscare! Espérate. Banda, espérate. Ay, no, ¿cuánto me devolví, weón? ¿Dónde está? Peces y tetrápodos. Al mismo tiempo, un famoso fósil con rasgos idénticos que los Ay, qué preparaban imbécil, lo para la estaba vida tirando en para adelante. Ahí está, miren, jumpscare, jumpscare. De paso, creo que nunca lo había pensado de esa forma, ¿no? De que, claro, pues las primeras fuentes de plantas terrestres son, claro, porque no tienen hojas, ¿no? Es lo que Paten esa mencionó. madre al mar de nuevo. Pero bueno, por lo que digo, de que no tienen hojas, ¿no? Las hojas fueron inventadas mucho tiempo después por Nikola Tesla. Dios mío, me van a sacar un día de contexto, culiao. Ciro! Gracias por los 40 meses, querido panita no morir, se le quiere mucho. Pero bueno, lo que trato de decir, ¿no? Es de que, claro, pues no lo pensamos de esa forma, en primer lugar, ¿no? De que las plantas marinas salieron a la Tierra, por ende, y como no hay hojas ni cosas adaptadas para la Tierra de momento, por lo menos no están bien pulidas. Imagínate eso, pues técnicamente sería como ver un bosque marino en tierra. Esa visión se me hace chingona, güey. Esa visión se me hace chingona. Mira, esto es lo que me gusta tanto de estos videos de la X del poder, que yo como paleomamu claramente me concentro más en cosas como los dinosaurios. Inclusive ahí me puedo equivocar, ¿sabes? Últimamente disfruto más de este contenido Pero gracias a los ese paleonones, güey ¿no? tenemos completos y dino waifus. Completos. Pero bueno, pues como digo, entonces no te tomas como ese tiempo para detenerte a pasar por todas las épocas, ¿no? Usualmente es como, sí, Devónico, Carbonífero, Triásico, Jurásico, Cretácico. ¿Sabes? Es como sí, pásele, que quiero ver a los dinosaurios, ¿sabes? Y que también, pues bueno, cada uno a lo que le guste. Pero eso se me hace interesante. Eso se me hace muy chido de poder tomar un detenimiento y detalle. De hecho, por eso al pasar del tiempo, pues mi época favorita de toda la prehistoria lentamente se empezó a volver el pérmico. Porque la idea de reptiles mamíferoides se me hace chida, weón. Y entre otras cosas. El carbonífero, lamentablemente, creo que nunca me ha terminado de pegar porque, pues,
no lo sé, están al borde de crear algo chido y el pérmico siento que es como esa mezcla tan bizarra de qué cosa va a dominar el planeta que da risa, ¿no? También le he agarrado mucha apreciación al Triásico. Pero Anomalocaris God. Y Anomalocaris God, claro, no, pero eso es siempre, ¿cachai? Tipo, cada época tiene su chiste y eso es lo que me ha gustado tanto de esta serie de la X del poder, ¿no? De que, pues, vemos esas variantes. Y de paso me doy cuenta, ¿qué carajos pasó acá? Espérate. Me acabo de dar cuenta, disculpen a los que les da TOC, ¿por qué está tan mal recortado? Yo legal no muevo... No, Es hora de ahí fundar está. el Cherrifico, ¿o Ahí no, está. chat? Yo no muevo nada de la configuración, no me había dado cuenta, ¿no? Lo siento. Pero eso, ¿no? Me gusta tener ese detenimiento de explorar y disfrutar y analizar cada una de manera más individual, ¿no? Es como, pues, volver a ver Caminando con Monstruos, pero un poquito más detallado, porque admitámoslo, por muy buenos que sean esos documentales, usualmente sí se pasaban muy por encima, en especial Caminando con Monstruos, que era creo que el menos detallado o con menos pausas que los demás. Así que, ¿no? Tierra, como Tiktaalik, un famoso fósil La con X del rasgos poder intermedios como que es entre seguidor peces de y mi canal de tetrápodos. YouTube. ¡El mismísimo Al mismo tiempo, Tiktaalik! los ¡Sí! arrecifes coralinos alcanzaron su mayor expansión en JavaScript esta Tiktaalik. época. Finalmente, el Devónico superior marcó una etapa tanto de avance como de crisis. Por un lado, aparecieron los primeros anfibios verdaderos, lo que indica un Casimiro, paso ¿qué voy a clave en la seguir? conquista terrestre por parte de los vertebrados. Pero por otro lado, esta época terminó con una gran extinción masiva que afectó severamente a la vida marina, especialmente a los arrecifes y a muchos tipos de peces. A pesar de estas pérdidas, la vida en tierra firme continuó consolidándose lentamente, aunque el mundo aún estaba muy lejos de parecerse al que conocemos hoy. Durante el período devónico, la geografía de la Tierra era radicalmente diferente a la actual. Los continentes todavía estaban en pleno proceso de colisión, separación y reacomodo, y gran parte del planeta estaba cubierto Aún no por mares existía poco Perú. profundos ideales para el desarrollo de arrecifes y vida marina diversa. No existían aún los continentes tal y como los conocemos, pero sí había enormes masas terrestres que formarían las futuras regiones continentales. Uno de los continentes más importantes era Gondwana, una supermasa que Gondwana y agrupaba la lo que hoy Eurasia. son América del Sur, África, Australia, la Antártida, la India y partes del Medio Oriente. Este continente dominaba el hemisferio sur y tenía extensas zonas desérticas y costeras. Al mismo tiempo, en el hemisferio norte, existía otro gran bloque continental llamado Laurasia, también conocido como Laurasia, Euramérica, formado por la unión de Laurentía, lo Aún que me ahora es América acuerdo, del Norte y sí, Groenlandia, y Báltica, Gondwana y que Laurasia, incluye partes gracias del Caminando norte con de Bestias. Europa. Estas tierras se estaban acercando paulatinamente debido al cierre del océano Jápetus, un antiguo mar desaparecido. La colisión entre Hoy me Laurasia bañan. y Gondwana todavía no ocurría del todo, pero el acercamiento preparaba el terreno para la formación futura del supercontinente Pangea. En medio de estas ¿Pangea? colosales masas de ¿Oh? tierra se encontraba Pantalasa, el vasto océano mundial, y también existían otros cuerpos de agua más pequeños como el mar Reico y el océano Paleotetis. Las regiones ¿Paleo qué? tropicales de la época ¿Paleo- estaban principalmente sumergidas ¿Paleo bajo qué? mares poco profundos, lo cual fue crucial para el crecimiento de arrecifes y el desarrollo de organismos marinos. La distribución de las masas de tierra también influyó en el clima, que en general era cálido y estable, sin casquetes polares ni glaciaciones significativas. La ausencia de grandes barreras montañosas permitía que los climas cálidos tropicales se extendieran ampliamente. Sin embargo, hacia finales del Devónico, empezaron a producirse cambios más drásticos, como el enfriamiento global relacionado con la aparición de los primeros bosques, que absorbían codos y alteraban el equilibrio climático. Qué En loco. tierra firme, los continentes tenían grandes llanuras costeras, planicies fluviales y zonas pantanosas, lo que permitía la expansión de plantas primitivas. Aunque aún no existían selvas ni ecosistemas terrestres complejos, ya se podían encontrar paisajes cubiertos por musgos, helechos primitivos, y algunas de las primeras plantas con tejidos leñosos. El mundo devónico era un planeta en transición, tanto en su geografía física como en sus paisajes biológicos, preparándose lentamente para el auge de los ecosistemas terrestres que vendrían después. Durante el Devónico, Es un la periodo vida de marina cambio, más que experimentó nada. una diversificación sin Casi que un precedentes. periodo transicional, Los ¿sabes? placodermos, peces con mandíbulas y cuerpos acorazados, dominaron los Oye, océanos. ese Duncleosteus no Entre es ellos, el canon. Duncleosteus destaca como uno de los depredadores más formidables.
Un estudio reciente de 2023, Sí. publicado en la revista Sí. Diversity, ha reevaluado su longitud utilizando un nuevo método basado en la correlación entre la longitud del cráneo y la longitud total del cuerpo en peces actuales y fósiles. Tradicionalmente, se estimaba El que pez un dorado Cleosteus gigante. alcanzaba longitudes de hasta 10 metros. Sin embargo, este nuevo análisis sugiere que los adultos típicos medían alrededor de 3,4 metros, y los individuos más grandes, como el espécimen CMNH 3,4 metros, y los Y me dicen a mí, como espinosauria, que me nerfearon gacho. Look at this, bro. Look at this dude. Miren este compadre, weón. Bro. Bro. Mírenlo, mírenlo. Pasó de submarino a misil. ¡Qué buena onda, viejo! Literalmente es como, yo soy el rey de los mares. Y luego, yo soy el rey de la pecera. ¡Es Team Sangre! No, canónicamente es Team Hueso. Pero bueno, ese nerfeo está bien gacho, ¿no? Ahí viene un comentario bonito. Después de hoy, pues, me encanta cuando empiezas a hablar de datos interesantes. Bueno, estamos en eso. Pero verte un día jugar Ark, probablemente lo haga. Haciendo alguna pequeña serie en YouTube. Me encantaría tener amigas para poder hacer eso. Pero algún día encontrar una paleobago como tú para que sea mi pareja. Muchísima suerte, compadre. Hay pocas, pero existen. Pasé de Dunkleosteus a Nuncleosteus que le hicieron a mi muchacho. El ataque Loli lo volvieron Loli, ¿ven? Así ya fue. Dios santo. Soy la bestia más mortal de todos los mares. ¡Ayuda, banda! ¡Me extingue el plancton! Bueno, creo que ese es un pequeño spoiler de lo que vamos a ver ahora, ¿no? Pero individuos más grandes, como el espécimen CMNH 5936, podrían haber alcanzado aproximadamente 4,1 metros. no, ni por un tiburón blanco, Además, bruh. el estudio indica que Dunkleosteus tenía un cuerpo más corto y robusto de lo que se pensaba anteriormente, asemejándose más a un atún que a un tiburón. A pesar de su menor longitud, su constitución maciza y su enorme boca lo mantenían como un depredador formidable en los mares del A demonio. ver, sigue siendo un depredador formidable, pero ¡es un atún! Así, imagínate como el atún en lata, weón. Putísimo Dunkleosteus. Cocosteus es probablemente Ay. el segundo placodermo más conocido después de Dunkleosteus. Medía solo alrededor de 40 centímetros a 1 metro, y tenía una estructura Tiburón corporal tortuga. bastante similar a su Tiburón primo tortuga, gigante. básicamente. Vivía en ambientes marinos y de agua dulce, y tenía placas móviles entre la cabeza y el tórax, lo que le daba cierta flexibilidad para abrir la boca ampliamente. Botriolepis fue uno de los placodermos más exitosos y abundantes del Devónico. Te juro que estaba reconcentrada escuchando y pensé que dijo Bodriolepis. ¡A ver, el chat también lo escuchó! ¡El Bodriolepis! ¿Qué animal prehistórico quieren ser el que quieren ser ahí? El tiranosaurio, el espino, el giga, el que son Bodriolepis. Bro, qué bestia, Dios mío, Bodriolepis. Lo peor que parece una lamprea, probablemente funcionen así. A diferencia de Dunkleosteus, Botriolepis era un habitante del fondo, con un cuerpo aplanado y una armadura pesada. Ah, entonces es de... No era Es un tan depredador ahora, ¿no? temible, Hasta que sino más parece bien un Casimiro. detritívoro o Un poco. filtrador. Es un Medía filtrador. entre 30 y 100 centímetros, y se han encontrado fósiles de esta especie en todos los continentes, lo que indica una amplia distribución. Lo curioso de Botriolepis es que tenía largos apéndices ¡El parecidos ancestro a de aletas que Nemo! sobresalían de los costados, posiblemente usados para caminar por el fondo, como hacen hoy algunos peces bentónicos. Su Bro. cuerpo estaba completamente cubierto por una armadura ósea. Literalmente parece el cangrejo Groenlandastis, herradura, otro bro. placodermo de tamaño moderado, de hasta 1 metro de longitud. Se ha encontrado en Groenlandia, de ahí su nombre. Tenía una cabeza grande y redondeada, y una forma algo más hidrodinámica que Botriolepis, lo que sugiere que era un nadador más activo. También poseía una combinación de placas móviles en la cabeza Son y el chiquitos, tronco. yo tendría una segunda pecera, Materpistis, placodermo que es famoso no tanto por su aspecto físico, sino porque fue uno de los primeros vertebrados Oh. conocidos en dar a luz crías vivas, sí, ¡Oh! viviparismo.
El fósil, hallado en Australia, muestra un embrión con un cordón umbilical dentro del cuerpo de la madre. ¡Mierda! Claro, me lo imaginaba por el nombre, ¿no? Por el ¿cómo era? Matirrenepis, claro, porque suena... Usualmente los nombres de los animales tienen que ver un poco con cómo fueron descubiertos, ¿no? Era el Mayasauro o el Oviraptor, pero... Oviraptor, te debiste llamar Ovimayas. Anyway. Pero mira, pues... Oh, ¿qué es eso? Vi eso. Estás muy gordo, cabrón. El gato se cayó de gordo, qué gracioso. Pero mira, eso está muy interesante porque como dije, esta es una época de transición, ¿no? Antes de que viniera, si no me equivoco, antes de que viniera el carbonífero y todo lo que eso conlleva. Y verga, pues claro, aquí es cuando empiezan a salir los primeros animales ya a la tierra, empezamos a tener cosas más a lo, ¿cuál es la palabra que busco? Anfibio, ¿no? Y es muy curioso de que, claro, los peces son los primeros que tuvieron el viviparismo. Suena bizarro pensarlo hoy en día, ¿no? El devónico es clave. Claro, el devónico es un periodo de transición. El devónico es trans, es clave. Pero bueno, pues voy a eso, ¿no? De que eso se me hace chido, ¿no? El primer animal al que se le puede decir la puta que te parió. Finalmente, el primer malparido. Ay, Dios mío. Este hallazgo revolucionó lo que se pensaba sobre la reproducción temprana de los vertebrados. Holonema, con un cuerpo alargado y cilíndrico, Holonema es un ejemplo de placodermo que se adaptó a un estilo de vida de nado constante en aguas abiertas. A diferencia de los anteriores, su armadura era más ligera y aerodinámica. Se piensa que era un nadador activo y quizá comía plancton o pequeños organismos. Heterosteus fue un gigantesco placodermo del Devónico, alcanzando longitudes de hasta 6 metros. Pertenecía a la familia Heterosteidae, dentro del orden Artrodira, como Dunkleosteus y Cocosteus. Oh. Se distinguía por una cabeza ancha, plana Es y como fuertemente un tiburón blindada, ballena. lo que sugiere un estilo de vida bentónico, probablemente emboscando presas o alimentándose del fondo. Sus fósiles se han encontrado en Europa yo no del soy Este, profesora, solo soy especialmente en apasionada. Rusia, Lituania y Letonia, lo que indica una preferencia por ambientes de agua dulce o estuarios ricos en nutrientes. Su cuerpo parecía el de un tanque viviente, con armadura pesada pero una articulación cefalotorácica que le permitía abrir bien la boca. Es muy bizarro. Este tipo de formas refuerza la imagen del Devónico como una era dominada por peces blindados con una sorprendente diversidad de hábitos ecológicos. Titanichthys fue uno de los placodermos más grandes del Devónico, con más de 5 metros de longitud. A diferencia de su pariente Dunkleosteus, no era un depredador feroz, sino un filtrador gigante, similar en función a una ballena moderna. Este sí es más la ballena, tiburón sin ballena. bordes cortantes, ideales para Oye, ¿qué me capturar estás hablando plancton y con pequeños esa organismos, al filtrar grandes volúmenes de agua. Vivió hace unos 380 millones de años, y sus restos se han hallado en Marruecos y Norteamérica. Su existencia demuestra que en el Devónico ya había peces que ocupaban nichos ecológicos muy especializados, incluyendo formas pacíficas pero colosales que se alimentaban de los recursos más abundantes del océano, los organismos microscópicos. Otro grupo de peces, los sarcopterigios del Devónico, fueron un grupo sumamente importante y fascinante, tanto por su diversidad como por su legado evolutivo. ¡Ay, qué bonito! Su nombre significa aletas carnosas, ¡Qué linda y eso no es reconstrucción! casualidad. ¡Oh! A Ya diferencia sé por de los dónde peces vamos. más comunes de aletas radiadas, Ya sé por dónde actinopterigios, vamos. los sarcopterigios tienen aletas musculosas con huesos internos, lo que los convierte en los antecesores directos de los vertebrados terrestres. Durante el Devónico, Banda, la gente que cree en los animales prehistóricos, be like. ¡Miren! ¡Es el abuelo! Me encanta ese meme, que es un meme cristiano, ¿no? Así como, la gente que cree en la evolución, be like, ¡go, grandpa! ¡Miren, es el abuelo! Ni modo, Casimiro, Roja, te vamos a tener que cambiar. Casimiro tiene que spawnear acá. Oye, sí, Casimiro es más grande que la Roja en la portada. Ah, claro, las orejas de la Roja le roban tamaño, claro, tiene sentido, no, pero chúpalo, Casimiro, no vaya a volver por... ¡Tú no sales en este episodio! en especial entre hace 419 y 359 millones de años, los sarcopterigios no solo prosperaron, sino que comenzaron a experimentar con nuevas formas y estilos de vida.
Algunos eran gigantescos depredadores marinos, otros nadaban en aguas dulces y poco profundas, y unos cuantos incluso mostraban adaptaciones que más tarde permitirían la transición a la tierra firme. Bueno, no sé si Entre los específicamente más el Tiktaalik, pero representativos estilo. está Eustenopterón, que aunque seguía siendo un pez, tenía estructuras óseas en sus aletas muy similares a los huesos del brazo humano, húmero, ¡Oh! radio y cúbito. Esto lo convierte en una ¡Wow! especie clave para entender la evolución de los tetrápodos. Literalmente es Otro clave. famoso es Tiktaalik, hallado en Ahí rocas del está, Devónico tardío en el míralo. Ártico canadiense. Banda, ¿cómo lo vas a odiar? Míralo, ¿cómo lo vas a odiar? Míralo, gracias a él tenemos completos, viejo. Míralo. Si es tan bonito. Si es tan bonito. El Tiktaalik, no, lo pone haciendo un baile pendejo, ¿no? Pateable. Pescado culiao, por tu culpa pago impuestos. Dios mío, está bonito. Empálenlo, ¿no, Tiktaalik? Tenía aletas con muñecas y podía levantar parte de su cuerpo fuera del agua. ¡Míralo! Aunque no era Hola. completamente terrestre, representa un punto intermedio entre los peces y los primeros animales de cuatro patas. ¡Wow! También destacaron formas como Holotychius, un sarcopterigio veloz con escamas duras y una mandíbula potente, y Onichodus, que poseía una fila de colmillos curvados y móviles que le servían para atrapar presas con rapidez. Y no podemos olvidar a los dipnodos, como Dipterus, peces pulmonados que desarrollaron la capacidad de respirar aire gracias a pulmones primitivos. ¡Verga! Este rasgo les permitió sobrevivir en ambientes con poco oxígeno o en charcas que se secaban parcialmente. Ichthyostega fue uno de los primeros vertebrados Interesante. conocidos en hacer la transición del agua a la tierra. Vivió hace aproximadamente Banda. los conocidos en hacer la transición del agua. El carbonífero es clave. Mira, es clave. ¿Cómo se llama específicamente? Espérate, es que- Ichthyostega Ictiostega, no, nombre culiado. Ni modo, peces trans. Mira, me da mucha risa de que la gran mayoría de mi conocimiento de... Valga el meme de la transición mar-tierra, yo tenía más conciencia que ocurría por el carbonífero, ¿no? Porque como dije, estas no son mis tierras, ¿sabes? Esta no es mis épocas de expertise, y usualmente lo pasáis por encima, ¿no? Pero el ver de que ya habían tantos animales pulmonados, tantos animales ya adentrándose a la tierra, generando cosas como manos, muñecas, tipo, es curioso. Es curioso, de hecho, creo que alguna vez pude haber dicho, creo que no en stream, pero creo que lo pude haber dicho, y si me lo dije en stream, pues me corrijo, recuerden que estamos aquí para aprender juntos, que el Tiktaalik era del carbonífero. Y eso es un error garrafal porque está aquí. Entonces eso está chévere. ¿Y cómo te encuentras emocionalmente hoy? Ebria y con energética encima, así que yo río para no llorar. Anyway, no es tu pasillo, exacto, ¿no? O bueno, creo que la vez que hablamos del carbonífero hablamos de animales similares al Tiktaalik y no literalmente al Tiktaalik. Pero claro, pues, es interesante ver todo esto que pues normalmente uno se salta cuando habla del Devónico, porque cuando se habla del Devónico muy por encima, la atención usualmente va a la vida marina. Y más que nada al hecho de que es un periodo de transición, es lo que te saltas para llegar al gran cambio que es el carbonífero, porque es la gran adaptación de todo lo más, ¿cómo decirlo? Todo lo más base, ¿no? Todo lo más clásico, todo lo más clave, ¿no? Tirando el meme de el carbonífero es clave, claro, ahí va. Porque ahí ya tenemos las plantas más adaptadas, las primeras plantas más adaptadas, pero más adaptadas. Ya tenemos la conciencia de los primeros tipos de anfibios o similares, la aparición de artrópodos de manera terrestre. Bueno, más que la aparición de artrópodos de manera terrestre, la dominación de los artrópodos en la Tierra, ¿no? Entonces, claro, es como saltar, usualmente, para mí que soy casual, por eso me andaban preguntando si soy profesora. No lo soy, yo soy casual. Siempre lo diré. Soy la Paleomamu por excelencia y toda la cosa, pero siempre me nombraré una casual hasta que no tenga estudios reales, ¿no? Como Jan Kaspar, por ejemplo, o la Paleo Andrea, de que ellos sí son los pros profesionales, y yo soy la casual. Pero claro, pues de que ahí va a la idea de que...
Podríamos decir que la temporada de transición del anime, exacto, sí. Sí, chat, sí, exactamente. Pero claro, ¿no? Al llegar a estos puntos, vemos la... Ay, me hicieron perder el hilo con ese chiste, puta la weá. Pero sí, ¿no? De que es el capítulo de playa. De que para la persona más casual, el Devónico es como habláis del Don Clusteus, de un par de weas marinas, y de que van a pasar cosas, y de ahí para adelante llegues a algo. ¿Tú y X son pareja? ¡No! Yo nunca he hablado con la X del poder, es solo un canal que veo, XD. What? ¿De dónde sacaron esa mamada, wey? No me hablan de relaciones ahora, viejo. Témale una coneja con el corazón tirado al suelo, ¿verdad? Fue uno de los primeros vertebrados conocidos en hacer la transición del agua a la tierra. Vivió hace aproximadamente 365 millones de años, en el Devónico superior, y es un ejemplo perfecto del eslabón perdido entre los sarcopterigios y los primeros anfibios. Aunque tenía pulmones funcionales y extremidades robustas con dedos, seguía dependiendo del agua. Su cuerpo aún conservaba muchas características de pez, como una cola con aleta y costillas largas, para ayudar con la respiración en tierra. Sin embargo, su esqueleto indicaba que podía sostenerse en ambientes semiterrestres, como las orillas de ríos o zonas pantanosas. No era un corredor terrestre, pero probablemente podía arrastrarse torpemente fuera del agua, algo revolucionario para la época. La estructura de sus patas y columna vertebral refleja un diseño intermedio, ni totalmente acuático ni completamente terrestre. Fósiles de Ichthyostega han sido encontrados en Groenlandia, lo que indica que vivía en regiones cálidas y pantanosas del Devónico tardío. Esta criatura representa un momento clave en la evolución, cuando los vertebrados comenzaron a explorar un nuevo mundo, lleno de plantas y sin depredadores grandes, todavía. Acantostega vivió hace aproximadamente 365 millones de años, en el Devónico tardío, y es uno de los primeros vertebrados conocidos con dedos verdaderos. Lo más curioso es que, a diferencia de lo que podríamos imaginar, no estaba adaptado para caminar sobre tierra firme. Sus extremidades, aunque tenían alrededor de 8 dedos, estaban más bien diseñadas para moverse entre la vegetación acuática, impulsándose bajo el agua como un remo. Este animal medía alrededor de 60 centímetros a 1 metro de largo y tenía un cuerpo alargado, con una cola equipada con aletas y huesos muy parecidos a los de los peces. También tenía branquias y pulmones, lo que sugiere que vivía en aguas poco profundas, posiblemente en lagunas o pantanos con niveles variables de oxígeno. Acantostega es importante porque demuestra que la evolución de los dedos no fue una adaptación inicial para caminar, sino probablemente para mejorar el movimiento en ambientes acuáticos complejos, como vegetación densa o fondos con raíces. Es decir, la evolución de las patas no comenzó en la tierra, sino en el agua. A ver, se eso han encontrado tiene fósiles sentido. muy bien conservados en Groenlandia, al igual que Ichthyostega, Imagínate que primero evolucionen las patas en la tierra. Los ancestros de todos los vertebrados igual las terrestres, tortugas y tal, desde pero- los anfibios hasta los mamíferos, incluyéndonos a nosotros. Inerpeton del Devónico superior, hace unos 360 millones de años, y es uno de los primeros vertebrados que muestran adaptaciones claras para la vida fuera del agua. Se trata de un tetrapodomorfo basal, es decir, un animal intermedio en la transición entre los peces con aletas lobuladas, como los sarcopterigios, y los primeros tetrápodos completamente terrestres. Inerpeton vivió en lo que hoy es Pensilvania, Estados Unidos, en un ambiente de ríos y deltas húmedos y pantanosos. Su nombre proviene precisamente de la localidad de Iner, donde se encontraron sus fósiles. Aunque no se ha descubierto un esqueleto completo, lo más importante que se conserva es parte del hombro, y ese fragmento bastó para causar revuelo en la paleontología. Imagínate, Presentaba weón. una estructura que indicaba una musculatura poderosa y una articulación sólida con las extremidades anteriores, lo que sugiere Por que eso lo Inerpeton representan como una podía soportar salamandra. su peso corporal fuera del agua, al menos durante cierto tiempo. No era completamente terrestre, pero probablemente podía arrastrarse o impulsarse en el lodo y en la vegetación húmeda, tal vez para buscar huevo! alimento o escapar de depredadores acuáticos. Su existencia, junto a otros animales como Acantostega o Ichthyostega, demuestra que la transición del agua a la tierra fue más compleja y más diversa de lo que se pensaba, con múltiples linajes experimentando diferentes grados de adaptación.
Aunque suena como una criatura de leyenda americana, la Echelopterus fue un euriptérido, un grupo de artrópodos el acuáticos mega escorpión, comúnmente pues. conocidos como escorpiones marinos. Sí, ¿viste? El escorpión Haekelopterus marino. renania es uno de los artrópodos más grandes que hayan existido, con Tal cual. estimaciones que rondan Oye, los como una 2, persona. 5 metros de longitud. ¿Sí, viste? Sí, un escorpión marino del tamaño de una persona adulta. Les dije. Vivió durante el Devónico y Dios. probablemente fue un depredador de emboscada en aguas dulces o salobres, acechando peces y otros invertebrados en ambientes lodosos o de poca Brutal, visibilidad. weón. Su cuerpo era alargado, aplanado, y estaba equipado con poderosas pinzas frontales que podían haber sido usadas para capturar y sujetar presas. Aunque su aspecto recuerda a un escorpión moderno, los euriptéridos no son antepasados directos de ellos, pero sí comparten un ancestro común dentro de los quelicerados. Pues claro, porque no son Además de escorpiones Haekelopterus, marinos. el Devónico ¿no? también dio Entre una todas gran las comillas diversidad de posibles. trilobites, que aunque estaban en declive respecto a su apogeo en el Cámbrico y Ordovícico, aún eran comunes en ambientes marinos. Trilobites Algunas en- especies desarrollaron en espinas o decadencia. exoesqueletos ornamentados, posiblemente como defensa o camuflaje. También estaban los amonoideos, una clase de moluscos cefalópodos que empezaban a diversificarse durante este periodo. Aunque sus formas más grandes y espectaculares llegarían después, en el Devónico ya mostraban conchas en espiral bellamente ornamentadas. Serían importantes Siempre me he depredadores y preguntado por también qué tenían fósiles estas clave para formas. geólogos del futuro. Es tan bizarro, pero Crustáceos tan primitivos bonito. también estaban presentes, aunque no tan abundantes o diversificados como lo estarían en épocas posteriores. En la Tierra, comienza la verdadera revolución artrópoda. Miriápodos como los primeros 1000 pies y 100 pies empezaron a aparecer en ambientes húmedos. Sí, recuerden esto Algunos antes del alcanzaban carbonífero, como dije tamaños antes, bastante ¿no? Así considerables gracias al alto contenido de oxígeno atmosférico y la escasa competencia. Arácnidos primitivos, incluyendo antecesores de escorpiones y posiblemente arañas tempranas, también surgieron. Los escorpiones eran probablemente anfibios, es decir, vivían El tanto en agua como en tierra, brontoscorpio. aunque los más avanzados ya estaban completamente adaptados al medio. Banda, ¿se acuerdan cuando, cuando estábamos viendo lo de las cárceles mexicanas turbias y una de ellas era porque había un pedazo de alacrán? Aquí estamos. Los mexicanos, ¡no! ¡Un alacrán de 30 centímetros! Los paleopapos conociendo estas mamadas, güey. A ver, sé que el más grande que era el escorpión marino, ¿no? Marino, entre comillas, ya saben a lo que hablo. No tenía un aguijón como tal, es más un símil a una langosta en términos de funcionalidad. Ah, bueno, ahora que lo pienso, no sé cómo funcionan mucho las langostas. Porque sí son de... Mira, ahora tengo algo que investigar para después del stream. Pero claro, este sí es un alacrán gigante. Terrestre. Hexápodos primitivos, se sospecha que los primeros insectos sin alas, apterigotos, como Riniella existieron en este periodo. Aunque eran muy simples comparados con los insectos actuales, representan un paso crucial en la colonización ¡A terrestre. la verga! ¿Qué es Estos pioneros eso? se beneficiaban de un mundo vegetal en expansión, Bro. con helechos, musgos y las primeras plantas vasculares como rinia, lo que proporcionaba humedad, escondites y materia vegetal en descomposición, ideal para su alimentación. Prototaxites fue durante mucho tiempo uno de los mayores misterios del Devónico. ¿Qué es Imponentes eso? estructuras fósiles que llegaban a medir hasta 8 metros de largo y más de 1 metro de ancho, encontradas en antiguos suelos estos donde son aún no como existían hongos, árboles ¿no? reales, llevaron a los científicos a preguntarse qué tipo de organismo Son podía como haber hongos, producido ¿no? semejante forma. Durante más de un siglo, se pensó que Prototaxites era un tipo de planta, quizás un árbol primitivo, o No. incluso un alga gigante. No, Sin no, embargo, no para eso. estudios más recientes comenzaron a inclinarse hacia la idea de que era un hongo colosal. ¡Sí! Análisis isotópicos del carbono Brutal. dentro de sus Qué tejidos hermosa fósiles vista, weón. revelaron una variabilidad Qué incompatible con hermosa las plantas vista, fotosintéticas, lo que sugería un metabolismo heterótrofo, más propio de los hongos. Por eso se aceptó durante años que Prototaxites era el hongo más grande que haya existido, una torre viva que se alzaba en Brutal. paisajes desérticos y dominados por helechos bajos y musgos. Pero investigaciones aún más recientes han puesto en duda esa imagen. En lugar de crecer como una columna vertical, Prototaxites pudo haber sido una red de estructuras subterráneas o semienterradas conocidas como megarizomorfos, haces de hifas que se extendían horizontalmente o en formas más irregulares que las de un tronco. Esto significa que su verdadero tamaño podría haber sido incluso mayor, aunque no necesariamente Pero claro, en altura. más largo, La ¿no? forma en que se ¿Ven a esto es lo que me refiero? A ver, entendiendo de que no son, pues,
tanto como raíces y más como troncos, porque bueno, se sigue poniendo en duda, pero la ciencia es así, un día confirman algo, un día confirman otra cosa, y si la X del poder dice que no hay confirmación, pues pueden ser ambos de momento. Me imagino, me corregirán si me equivoco, pero, aquí va lo que dije al principio del video, es tan bizarro, boludo. Es tan alienígena, o sea, viejo. Y otro día nerfean al espinosaurio. ¡Ah! Ya empezamos. Pero, y viejo, imagínate, weón. Esta imagen, tipo, o sea, no ver una imagen, estar ahí. Ver escorpiones de 5 metros flotando por ahí luego de que comieron y van andando simplemente en estos pantanos charcosos, weón. Y ver a la distancia como no hay, pues, bosques primitivos, entre otras cosas, ¿no? No, todavía no. Creo que todavía no se ha formado la madera como tal. Creo que eso ya empezó a aparecer más por el carbonífero, si no me equivoco. Claro, pues literalmente tienes lo que es pseudo bosques marinos saliendo a la tierra, así que las plantas de momento son bien bizarras, con torres de hongo de proporciones arbóreas, weón. Es tan alienígena y me encanta, weón. Me puto encanta. Es tan alienígena, tan bizarro y sobre todo tan estúpidamente fascinante, weón. Te lo juro, me encanta esta monda, weón. Que se extendían horizontalmente o en formas más irregulares que las de un tronco. Esto significa que su verdadero tamaño podría haber sido incluso mayor, aunque no necesariamente en altura. La forma en que se extendía por el suelo habría servido para redistribuir nutrientes y agua, algo parecido a lo que hacen hoy las redes de micelio en los bosques modernos. Ya no lo imaginamos como un hongo que se erguía solitario como una torre, sino como una estructura viva que dominaba el suelo y lo conectaba todo en un paisaje en transición hacia ecosistemas más complejos. En cualquier caso, Prototaxites sigue siendo uno de los organismos más asombrosos y desconcertantes de la historia de la vida en la Tierra. Durante el Devónico temprano, las plantas eran aún relativamente simples, sin raíces profundas, hojas verdaderas ni grandes alturas. Pero poco a poco, la evolución vegetal aceleró el paso. Se desarrollaron tejidos vasculares más complejos, xilema y floema, que permitieron transportar agua y nutrientes de manera más eficiente, facilitando el crecimiento vertical. Esto dio paso a las primeras plantas altas, como Archaeopteris, que dominó los últimos millones de años del período. Archaeopteris es especialmente relevante porque, aunque parecía un helecho, estaba más emparentada con los árboles modernos. Tenía un tronco leñoso, ramas largas y hojas planas. Se le considera el primer árbol verdadero, y formaba parte de los primeros bosques del planeta. Estos bosques cambiaron radicalmente el paisaje. Por primera vez, grandes extensiones de tierra estaban cubiertas de vegetación alta, generando sombras, microclimas y afectando incluso al ciclo del carbono y a la composición de la atmósfera. Junto a Archaeopteris, crecían también ¿Ven? Esto es lo bueno de informarse en estas cosas. Yo no pensé que llegaríamos a ver algo por el estilo, hasta el carbonífero. Sé que ya lo he repetido bastante y creo que el chat lo dijo, debemos hacer un shot cada vez que alguien dijera transición, ¿no? Pero claro, al ser un periodo de transición, yo esperaba que viéramos los protoárboles antes de ver literalmente los árboles, porque esa es la cosa. Por eso también suena raro como lo dice, ¿no? En lugar de ser un helecho, este árbol es un árbol. Suena bizarro, ¿no? Y es como, obvio, pues, ¿por qué sería un helecho si parece un árbol y es un árbol? Porque bueno, pues los primeros árboles como tal, pues aparecieron de manera más consistente después. Y las primeras plantas efectivamente creo que en su mayoría son del estilo del helecho. Del estilo, obvio, no todas eran helechos ni similares, ¿no? Pero una buena porción. Es de las primeras plantas en proliferar, creo yo. Bueno, proliferar en tierra, bla, 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 detalle, ustedes me comprenden. Pero mira, eso es fascinante, weón. Muy fascinante, weón. Y el pasto. Ya hemos hablado de eso antes en otros streams, de hecho. El pasto es muy reciente. Tipo, creo que cuando lo investigamos era del Cretácico temprano, si no me equivoco. Tipo, no podíais decirle al alosaurio que toque pasto. No, a ver. Siempre me confundo, porque las frutas son del Cretácico temprano y creo que el pasto es del Jurásico tardío. Mira, lo hemos investigado aquí, probablemente en algún otro video de la X del poder tengamos el dato exacto, tengo que buscarlo.
Pero sí, es muy tardío. El pasto, las flores, la fruta, todo es muy tardío en comparación. Creo que el más temprano son las flores. Podios primitivos como Drepanopithecus, Zosteropillas, y otros tipos de plantas sin semillas pero con tallos erectos. Muchas de estas plantas se reproducían mediante esporas, como los helechos actuales, y dependían del agua para su ciclo reproductivo, por lo que se concentraban cerca de zonas húmedas. Gracias al desarrollo de raíces más profundas y estructuras de soporte más fuertes, estas plantas comenzaron a alterar profundamente el suelo, atrapando sedimentos, formando capas orgánicas, y abriendo paso a nuevos ecosistemas terrestres. En paralelo, los hongos, especialmente los micorríficos, ya formaban asociaciones simbióticas con las raíces, lo que facilitó la expansión vegetal. Otro impacto clave de esta explosión vegetal fue su influencia en el clima. El aumento de biomasa terrestre absorbía grandes cantidades de dióxido de carbono, lo que probablemente contribuyó a una disminución de las temperaturas globales hacia finales del período. Al final del Devónico ocurrió una extinción masiva, una de las 5 grandes extinciones de la historia de la Tierra. Aunque no fue tan abrupta ni devastadora como la que acabaría con los dinosaurios millones de años después, sí tuvo consecuencias profundas y duraderas en los ecosistemas marinos. Esta extinción no fue un solo evento, sino más bien una serie de crisis ecológicas escalonadas que ocurrieron durante un período de varios millones de años, particularmente hacia el final del Devónico superior, hace unos 372 a 359 millones de años. A este conjunto de eventos se le conoce comúnmente como la crisis Frasniano-Fameniano, por los 2 pisos geológicos que marca. Entre las posibles causas propuestas están los cambios en el nivel del mar, con transgresiones y regresiones marinas que alteraron drásticamente los hábitats costeros, la anoxia oceánica, es decir, la pérdida de oxígeno en amplias zonas marinas, lo cual mató a muchos organismos que dependían de aguas oxigenadas. La actividad volcánica intensa, que pudo haber alterado el clima y liberado grandes cantidades de gases a la atmósfera. La expansión de la vegetación terrestre, que cambió los ciclos de nutrientes y causó erosión masiva y flujo de materia orgánica a los mares, promoviendo anoxia. Las principales víctimas fueron los organismos marinos, especialmente los corales estromatoporoides, trilobites, braquiópodos, conodontos y muchos peces acorazados como los placodermos. También hubo un colapso parcial de los arrecifes, que tardarían decenas de millones de años en recuperarse. Aunque la vida en tierra firme, como plantas y los primeros tetrápodos, no parece haber sido tan afectada directamente, este evento marcó el fin del dominio de muchos grupos antiguos y preparó el escenario para una nueva etapa evolutiva en el Carbonífero, donde surgirían grandes bosques, insectos gigantes y los primeros vertebrados verdaderamente terrestres. En pocas palabras, el Devónico fue una etapa crucial para la historia de la vida, un auténtico terreno de pruebas donde la evolución ensayaba nuevas formas y estilos de vida. Viajar a esa época sería tan emocionante como inquietante. El aire no sería respirable, los mares estarían llenos de depredadores formidables, y la superficie terrestre apenas comenzaba a ser colonizada por plantas y criaturas temblorosas que probaban suerte fuera del agua. Comprender esta era es asomarse a los cimientos de todo lo que vino después, un vistazo a un planeta en plena transformación, donde los seres vivos parecían salidos de un mundo fantástico, entre lo maravilloso y lo profundamente extraño. Al chile sí, mira. ¡Qué buen video! Al chile sí. ¿Cuántas partes más nos quedan? Sí, siento que... bueno, claro, no hemos hecho ninguno de qué tan aterrador sería estar atrapado en cosas después de los dinosaurios, ¿no? Pero mira tú, Bonnie, una duda. ¿Cuál es la extinción masiva que están postulando que fue peor por alguna radiación de una explosión de supernova? O a esta... ¿Qué? Mi loco, redacte mejor su pregunta. Pero ahí hay una teoría que pudo ser una supernova cercana a la que causó la extinción. A ver, hay muchas teorías realmente todo el tiempo, viejo. Recuerdo que cuando chiquita, así bien chiquita, la extinción del Pérmico se atribuía a movimiento, ¿cómo se llama esto? A movimiento tectónico y a explosión de volcanes, ¿sabes? De hecho, creo que esa aún es una teoría pseudo válida, pero ya me corrigieron mucho en el directo, diciendo de que no, fue al Chile Bunny, estás mafufando, fue un meteorito. ¿Por qué hablas como pendejo? Es que trato de imitarte, compadre. ¿Cómo está? Bienvenido. Joder, viejo, tú echando agresivo, tú echando agresivo.
Sí, exacto, siempre la ciencia cambia, así que... Bueno, mira, de hecho, creo que ese es el problema de cuando yo hablo de ciencia aquí en el canal, de que siempre la respuesta correcta ante cualquier cosa científica, en especial si estás viendo contenido de YouTube, de TikTok, de lo que tú quieras, es realmente investigar por tu cuenta. Por eso tampoco me dedico tanto para, pues, ¿cómo se llama esto? No me dedico tanto a estar 100% informada todo el tiempo, porque bueno, aprender con ustedes es divertido. Y dos, pues es al fin y al cabo, no importa qué tanto pueda yo estudiar y tratar de darles las respuestas a ustedes, siempre recomendaré que es mejor una investigación. Porque como no soy profesional y no importa cuánto estudie, nunca seré profesional. Bueno, claro, puedo estudiar de verdad y volverme profesional, pero de momento mi carrera está en otras cosas. Nunca podré darles un paper completo o algo bien específico con donde pueda certificar algo. Y así es la ciencia, ¿saben? Entonces, pues ahí va mejor para ustedes. Es más causar la curiosidad, la sorpresa, el interés y luego investigar al respecto, ¿saben? Eso es lo que a mí me gusta de esta clase de contenido y eso es chido, y eso es chido. De paso, puta la weá, gracias por el ban, moderadores. ¿Qué clase de entrada es esa? Oye, ¿por qué hablas como imbécil, como mexicano y Mickey Mouse? Dios mío, weón. ¿Cómo veo que mucha gente jode eso de, ay, hablas como Mickey Mouse, perro culiao? ¿Y cómo habláis tú, conchetumare? ¿Habláis así? Hostia, es que hablas así. ¿Qué importa, weón? Todos hablamos como hablamos, pedazos de imbéciles, weón. Dios santo, weón. ¿Qué quieres que hable así todo el directo? Discúlpame, pero da cringe. La gente es muy imbécil en el internet a veces. Pero bueno, la verdad, un video muy interesante. A ver, me gustó Ese bastante. baboso de seguro habla como Goofy. Claro, claro, estaba buscando a una compañera para ser de Mickey Mouse, el ser Goofy, falta el Donald. Qué cosas, ¿no? Pero bueno, that's chill about it.